Manto de polvo. El pequeño Javier acompañó por primera vez a su papá, don Miguel, a un cementerio. Descubrió que no era lo mismo oír hablar de esos lugares que estar en ellos. Como todo chiquillo, miraba con curiosidad todo lo que le rodeaba. Las cruces de distintos materiales, las esculturas en mármol, las capillas familiares, las inscripciones y las flores. Mientras caminaba, se le ocurrió contar todas las tumbas. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Uy, son muchas! Se dio cuenta que era imposible y comentó: Hay más muertos de los que imaginaba. Mejor veré las inscripciones de las lápidas. El niño vio que todas tenían la fecha del nacimiento y la de la muerte. Entonces corrió muy inquieto hacia su papá y le preguntó: Oye, papá, ¿todas las personas nacen y mueren? Sí. Javier se mostró preocupado y volvió a preguntar: ¿También mamá y tú? Su papá movió la cabeza afirmativamente y el niño comentó con tristeza: Yo los quiero mucho. No me gustaría que se murieran. Don Miguel acarició la cabeza del pequeño. Luego señaló la tumba mientras decía: Yo también quise mucho a mi madre, y sin embargo aquí están sus restos. La gente nace un día y otro día tiene que morir. No importa si fue rica o pobre, famosa o desconocida, bella o mal parecida. Nuestro cuerpo tiene un fin. No se trata de ningún castigo, sino simplemente de la limitación porque somos humanos y no dioses. Solo Dios tiene el poder de ser eterno. Javier nunca había pensado en ese tema y guardó silencio. En ese momento se acercaron dos hombres que comenzaron a excavar. Mientras hacían su trabajo, le preguntaron a don Miguel: ¿Cuánto tiempo tiene que la sepultaron? Él suspiró y dijo: Más de 20 años. ¿Y por qué quiere sacar sus restos de aquí? Entonces Javiercito contestó y dijo lo que había escuchado en casa. Porque vamos a ponerla en la cripta donde está mi abuelito. Los trabajadores sacaron mucha tierra. El niño se sorprendió de que a los muertos se les enterrara tan profundamente. Cuando los hombres sacaron el ataúd, don Miguel le pidió al niño que se alejara. Javier salió corriendo. Con su mente infantil pensaba: quizá los muertos se levanten. Luego se detuvo a cierta distancia para observar. Sentía que el corazón le latía muy rápido. Entonces pudo comprobar que no sucedió nada extraño. Su papá pidió a los trabajadores: Por favor, guarden los restos de mi madre dentro de esta bolsa de tela para colocarlos en la cripta que les voy a indicar. Después se acercó al niño y él le preguntó: ¿Por qué me pediste que me alejara? Hay cosas bellas que deleitan la vista, pero otras no son agradables y no es conveniente que las veamos. Un pintor puede dibujar o pintar un cesto lleno de frutas o hermosas flores, pero no pintaría frutas podridas o flores marchitas en un basurero. Tu abuelita fue muy buena, pero después de su muerte, lamentablemente su cuerpo se fue deshaciendo y quedó reducido a huesos y polvo. Por primera vez Javier tomó conciencia de la fragilidad del cuerpo y comprendió que después de la muerte se convierte en polvo. Abrumado expresó: Entonces cuando morimos para siempre. Entonces su padre lo corrigió: No, Cristo murió por nosotros, pero también resucitó para salvarnos. Nosotros creemos que todo aquel que ama no morirá para siempre. Por eso tu abuelita no está muerta. Aunque su cuerpo esté deshecho, ella vive eternamente con Dios, porque ella lo amó y también amó al prójimo. Y continuó con la reflexión. La Biblia dice claramente que nuestro cuerpo es semejante al polvo o al barro. Por eso el miércoles de ceniza se nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Sin embargo, Cristo nos enseñó que si nacemos del agua y del Espíritu Santo, podremos entrar en su reino. Antes de abandonar el cementerio, Javier comprendió que por el bautismo, los cristianos quedan unidos a Cristo y Él los hace resucitar y vivir eternamente en su presencia. Pasaron muchos años y Javier creció, terminó su carrera y se casó. Después de mucho tiempo, sus padres murieron y sus cuerpos se convirtieron en polvo. Afortunadamente, él había aprendido desde niño que quien se une a Cristo y vive como Él, no muere para siempre. Ahora, como adulto, Javier ora constantemente por sus difuntos y cada día se esfuerza en vivir el amor para resucitar con Cristo.
Y cuando llega el miércoles de ceniza, renueva su compromiso de amar a Dios y a su prójimo para celebrar la Pascua de Resurrección y un día resucitar también con Cristo para unirse eternamente a Dios y a sus padres. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. Hoy es miércoles de ceniza. Estamos iniciando el tiempo de Cuaresma, es decir, la preparación para la Pascua. Pero seguramente te estás preguntando, ¿es obligatorio asistir a la iglesia para que se nos ponga la ceniza? ¿Estamos fallando como católicos si hoy no podemos asistir? Quédate, porque hoy tendremos para ti un programa especial donde te recordaremos el significado de la Cuaresma y además el Padre José nos dirá si hoy es obligatorio o no acudir a la iglesia para que nos pongan la ceniza. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en este miércoles de ceniza. Un día importante para los millones de católicos en todo el mundo, pero usted sabe bien que lamentablemente es también un día en el que muchos se ponen la ceniza sin saber su significado, ni tampoco el de muchas cosas de la Cuaresma. Y así como te agradezco a ti que nos escuches, también quiero agradecer a mis colaboradores del día de hoy. Compartiendo micrófonos, David Chávez. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Padre José. Es un gusto saludarlo a usted, a todos los amigos del auditorio. Raúl Mauricio Hernández. ¿Cómo estás, Raúl? Con un gran gusto de saludarlo, Padre. Muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio también. En un momento estará con nosotros Bernardo Espadas y bueno, está también como productor Sergio Enríquez Morín. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, compañeros, amigos del auditorio, muy buenas tardes, bienvenidos a En tu Camino. Y presentados ya todos nuestros colaboradores, estamos listos para abordar el tema. Comenzamos diciendo que la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia, en la que celebramos la resurrección de Cristo. Pero para que este tema sea más fácil de comprender, utilizaremos el método de preguntas y respuestas, utilizando las que ustedes, amable público, nos han enviado. Así que comenzamos. ¿Está listo, David? Así es, Padre. Hay que empezar por el principio preguntando ¿desde cuándo existe la Cuaresma? Y la respuesta es casi desde los inicios del cristianismo. En un principio el tiempo de preparación tuvo variantes, pero finalmente quedó en 40 días. Y otra pregunta que podría surgir, ¿por qué 40 días? Bueno, pues porque en la Biblia el número 40 significa tiempo de preparación. Así lo podemos ver, por ejemplo, en los 40 días del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto y sobre todo los 40 días que Cristo estuvo en el desierto antes de comenzar a predicar. Así que el número 40 nos recuerda que estamos en un tiempo de preparación para algo importante. Y del número 40 se derivó el nombre Cuaresma. Y una pregunta también que es muy importante, ¿por qué la Cuaresma se mueve de fecha y no tiene una fecha fija? Bueno, pues ni la Pascua ni la Cuaresma tienen fecha fija. La Pascua o Resurrección de Cristo están relacionadas con el calendario agrícola y la primavera. Para calcular su celebración se toma en cuenta al sol y a la luna. La Pascua se celebra el domingo de la primera luna llena de primavera. Una vez encontrada la fecha de Pascua, se cuenta hacia atrás 40 días, sin contar los domingos, y así se encuentra la fecha del inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Así que, amigos, ¿por qué varía este tiempo de Cuaresma? Recuerden, porque la Pascua se celebra la primera luna llena de primavera y esto es lo que hace que las cosas vayan teniendo forma. Cuento la luna primera llena de primavera, 40 días hacia atrás, como dijiste muy bien, Bernardo, sin contar los domingos, y así llegué al miércoles de ceniza. Vamos con la siguiente pregunta, David. Así es, amigos, hay que preguntarse, ¿es suficiente con ponerse ceniza en la cabeza para cumplir con la Cuaresma? Y la respuesta es no, no es suficiente. La ceniza es solo un signo de compromiso para ser mejores y dejar atrás lo malo. Concretamente, ¿qué dice la Biblia sobre la ceniza? Miren, el libro de Jonás nos dice que las personas que estaban arrepentidas por sus pecados colocaban su rostro cerca de la tierra, se ponían ceniza en la cabeza e incluso solían utilizar una vestimenta burda llamada sayal.
Por eso la ceniza, de acuerdo a este libro de Jonás, significa que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Es un signo de compromiso, de cambio y de conversión. Además significa que haremos el esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo por mejorar. Así que te quede muy claro, la ceniza nos ayuda a recordar que sin Dios el ser humano es como el polvo. Por eso al recibirlo escuchamos la frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Afortunadamente, quien está cerca de Dios deja de ser simple polvo y tiene la vida eterna. La ceniza nos ayuda a decirles a los demás que Cristo padeció y murió por nosotros y que por eso también nosotros intentamos vivir sirviendo a quienes nos rodean, entregando la vida por ellos, y si así lo hacemos, seguramente resucitaremos también como Cristo lo hizo. También se puede decir, al momento de recibir la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, en tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando nuestro especial del miércoles de ceniza. David, ¿cuál es el color propio de la Cuaresma? Esta pregunta me parece súper interesante, padre, porque otro signo de la Cuaresma es el color morado. Ese color significa preparación, transformación y penitencia. Por eso en las misas lo utilizan todos los sacerdotes, incluso el Papa. La Sagrada Escritura menciona lo siguiente: aunque mis pecados sean como el morado, tú los volverás más blancos que la nieve. La Cuaresma utiliza el color púrpura o morado para decirnos que con el arrepentimiento, la penitencia y la gracia de Dios podremos purificar nuestra vida y convertirla de púrpura a blanco. Por esta razón, durante la Pascua la liturgia utilizará el color blanco. Otra pregunta ¿es cierto que durante la Cuaresma se suprimen algunos cantos? Si tú piensas eso, pues estás en lo correcto. Durante la Cuaresma se suprimen 2 cantos festivos en la celebración de la Santa Misa. El Gloria, que volverá a entonarse hasta la vigilia de Pascua, y también se suprime el canto de Aleluya, que ordinariamente se canta antes de la lectura del Evangelio. En lugar del canto de Aleluya, se canta Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y para qué se suprimen esos cantos durante la Cuaresma? Simplemente para hacernos entender que la Cuaresma es un tiempo de preparación que nos lleva a una gran fiesta, la Pascua. Los cantos del Gloria y el Aleluya se vuelven a cantar en la celebración de la resurrección de Cristo. Y si se suprimen algunos cantos, pues eso mismo se debe hacer con los adornos y las flores. No es que se prohíban las flores, pero se pide sobriedad y austeridad en la ornamentación. Durante este tiempo de Cuaresma, los altares deberían tener un número reducido de flores y ornamentos para indicar que estamos en un tiempo de preparación, no tiempo de fiesta, tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Y deje explicarle que antes, por esta razón, nadie se casaba o hacía fiestas como bautismos o 15 años durante la Cuaresma, porque las iglesias no podían tener flores. Actualmente, con tantas peticiones de celebraciones de este tipo, bueno, se acepta hacerlas, pero al terminar la ceremonia de 15 años, primera comunión o matrimonio, inmediatamente se deben quitar las flores o adornos y dejar la iglesia en una forma sencilla y austera. Y para concluir esta parte, terminamos mencionando otras características importantes de la Cuaresma. David. Así es, padre. En este tiempo de Cuaresma no puede faltar la reflexión. Momentos de silencio o meditación a solas ante el Santísimo Sacramento o en un retiro. Una buena opción son los llamados ejercicios espirituales, en los que se invita a los fieles a una reflexión profunda, a un análisis de la propia vida y a un examen de conciencia. Y otras características de la Cuaresma son el arrepentimiento, la penitencia y el perdón.
Por eso se invita a los fieles al sacramento de la reconciliación y siempre recordamos que durante este tiempo los obispos conceden una gracia especial a todos los sacerdotes para que puedan absolver los pecados que ordinariamente solo pueden absolver los obispos o los sacerdotes penitenciarios, como por ejemplo el aborto. Esperamos que con estas ideas todos nuestros radioescuchas puedan vivir mejor el tiempo de Cuaresma. Y ahora, para comprender mejor el espíritu que debemos tener durante esta Cuaresma que el Señor nos permite iniciar, vamos a escuchar este fragmento del Evangelio. San Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y ahora, escuchamos un cuento que ayudará especialmente a los más pequeños a comprender el significado de la ceniza. Solo cenizas. Aquella noche fue tan terrible para Juan que no pudo olvidarla. De pronto, en la calma de la oscuridad, una chispa provocada por una mala conexión en el árbol de Navidad encendió las cortinas de la ventana. Las telas llevaron el fuego a otros espacios de la sala y en poco tiempo toda la habitación estaba iluminada, ya no por los focos multicolores, sino por la luz de las llamas. El humo llegó al piso superior y despertó a José, el padre de familia que, casi sin pensarlo, abandonó la cama de inmediato y corrió a despertar a todos. ¡Levántense rápido! ¿Qué está pasando, papá? ¡La casa se está quemando! ¡Vamos, rápido! Vamos, hijo, ¡vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Las llamas son cada vez más grandes! Ponte de aquel lado, agáchate. ¡Traigan más agua! Intentaron sofocar las llamas con baldes de agua, pero la fuerza del fuego superó toda fuerza humana. Ya no podemos controlar el fuego. El calor y el humo son agobiantes y el piso está a punto de desplomarse. Es mejor que salgamos inmediatamente. Tengo miedo. No te preocupes, hijo. Nosotros te cuidaremos. Entonces, padres e hijos saltaron por la ventana hacia el jardín ante la angustia de los vecinos que llamaban a los teléfonos de emergencia. La sirena de la ambulancia y el camión de bomberos se oyeron a lo lejos. A la familia los segundos se le hacían eternos. Cada uno pensaba en todo lo que estaba perdiendo. Don José en los documentos importantes de su escritorio, su esposa en las joyas heredadas por los abuelos, la hija mayor en el piano de cola que utilizaba para preparar sus conciertos, el pequeño Juan en sus juguetes
y la abuela en sus ahorros escondidos bajo el colchón. Y en medio de sus pensamientos, el fuego lo consumía todo sin piedad. Los bomberos llegaron pronto, pero solo pudieron impedir que el fuego llegara a las casas vecinas. Después de varias horas, el fuego se extinguió y solo emanaba vapor de la casa carbonizada. Todo se había destruido. Ahorros, herencias, documentos, objetos queridos, vestidos e incluso el canario que antes alegraba el hogar con su canto matutino. El pequeño Juan estaba afligido porque había perdido sus objetos queridos, pero se entristecía más cuando observaba la preocupación de su madre y su abuela. El jefe de familia reunió a todos y con el afán de consolarlos, dijo: No se preocupen, la casa estaba asegurada y el seguro nos devolverá todo. Con la característica inocencia de la infancia, Juan preguntó: ¿El seguro le devolverá también la vida a nuestro canario? Todos guardaron silencio, y el pequeño Juan comprendió que podrían recuperar todas las cosas materiales, pero nunca la vida de aquel pajarillo. Después de algunos meses, la familia ocupó una nueva casa y recibió todos los objetos que la aseguradora les había prometido. ¡Bravo! ¡Ya llegamos a nuestra nueva casa! ¡Hogar, dulce hogar! Es muy bonita y acogedora. Pocos días después, inició la Cuaresma y la familia acudió a la iglesia para dar gracias y recibir la ceniza. Era la primera vez que Juan acudía a la celebración del miércoles de ceniza, por lo que quedó sorprendido de esa extraña costumbre y, mientras esperaban formados en la fila, le preguntó a su papá: Oye, papá, ¿por qué nos vamos a poner ceniza? Para responderle, su padre le dijo: ¿Te acuerdas de nuestro canario? Claro que me acuerdo. ¿Tú crees que esa avecita tenía la vida asegurada? El niño contestó tristemente: No, papá. Entonces, don José le explicó: Pues tampoco nosotros. Hoy tenemos la bendición de estar vivos, pero mañana no sabemos. Luego le preguntó: ¿Recuerdas qué quedó de nuestra casa después del incendio? Solo cenizas. Exacto. Nuestra vida es limitada. Basta una enfermedad, un accidente o el paso de los años para que se deteriore, termine y quedemos convertidos en cenizas. Sin embargo, a veces nos olvidamos de ello y desperdiciamos la vida y el tiempo. Yo conozco personas que hacen mal las cosas o las dejan a medias. Algunos dan más importancia a su auto o vestimenta que a su propia familia. Tienes razón, hijo. Lamentablemente hay quienes cuidan únicamente el cuerpo y descuidan la vida del espíritu. Buscan el crecimiento material y olvidan el espiritual. Por eso, al iniciar la Cuaresma, los cristianos ponemos un poco de ceniza en nuestra cabeza. Con este signo recordamos que algún día nuestro cuerpo será polvo y, si descuidamos nuestro espíritu, tendremos la muerte eterna. Por el contrario, si nos esforzamos y hacemos crecer nuestro espíritu, aunque nuestro cuerpo se desmorone, viviremos eternamente en la presencia de Dios. El pequeño Juan comprendió la explicación y la agradeció. Se acercó humildemente a recibir la ceniza porque no deseaba tener el final de su antigua casa. Y durante toda la Cuaresma se esforzó por crecer espiritualmente con la oración y las obras de misericordia. Con esta lectura del Evangelio y el cuento que acabamos de escuchar, que es un poco dramático, nos queda muy claro que la ceniza es un signo que nos recuerda lo frágil, lo pasajero, lo vanidoso del paso de la vida por esta tierra y por lo tanto la exigencia, la urgencia de buscar aquello que puede hacer que nuestra vida llegue a la trascendencia a través de un cambio de vida. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida a este programa especial de En tu Camino. No le cambien. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Señor,
Hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Hemos recordado el significado de la Cuaresma. Hemos escuchado también 2 cuentos que nos han ayudado a comprender el significado de la ceniza. Pero ahora te pedimos que pongas mucha atención, porque el Padre José nos dirá si en este día es obligatorio o no acudir a la iglesia a recibirla. En este tiempo de pandemia, muchas personas se preguntan, ¿tengo que ponerme ceniza? ¿Es obligatoria? ¿Soy enfermero o enfermera o médico y estoy atendiendo a los pacientes de COVID? ¿No puedo ir a la iglesia? ¿Estoy contagiado y estoy en mi casa? ¿No puedo ir a la iglesia? ¿Soy una persona mayor y vulnerable? ¿No puedo ir a la iglesia? ¿Tengo miedo? ¿No quiero salir de mi casa? Bueno, precisamente para que haya claridad en este tema, quiero hablarte de lo esencial, lo obligatorio y lo no obligatorio para este miércoles de ceniza. Vamos a comenzar con lo esencial. El miércoles de ceniza inicia un periodo llamado Cuaresma que nos ayuda a preparar la fiesta más importante de la iglesia, que es la resurrección de Jesucristo. Y hablar de resurrección de Jesucristo significa ese Jesús que resucitó vino a cambiar mi vida. Por lo tanto, en Cuaresma hago un alto, hago una revisión, una reflexión, un análisis de cómo está mi vida y si algo está mal, lo corrijo. Si algo lo tengo que hacer crecer, lo hago crecer. Si algo está bien y lo tengo que mejorar, lo mejoro. Y si no he hecho algo que tengo que hacer, me pongo a hacerlo. Eso es lo esencial y lo fundamental, para que cuando llegue la Pascua, yo celebre a Cristo con una vida transformada. Así que eso es lo esencial. Lo demás nos ayudará a vivir, a apoyar esta parte que es esencial. ¿Qué es obligatorio? Obligatorio para el miércoles de ceniza es el ayuno y la abstinencia de carnes. Ayuno es para las personas mayores de 18 años y para las personas menores de 60 años y por supuesto los enfermos están, vamos a decir, dispensados del ayuno porque tienen que alimentarse correctamente. El ayuno consiste en hacer una comida fuerte al día y 2 sumamente ligeras, o si gustas, una sola comida al día fuerte. ¿En qué momento? Puede ser el desayuno, puede ser la comida o la cena, según tus horarios de trabajo y cuando necesites más energía. Eso es el ayuno. La abstinencia significa abstenerse de comer carne, pero la abstinencia se puede cambiar quizás por abstenerme de ver tanta televisión, abstenerme del alcohol, abstenerme de algo que me guste mucho y que me ayude a tomar conciencia de esta etapa que estoy iniciando llamada Cuaresma. La abstinencia es para personas mayores de 14 años y menores de 60 años, aunque las personas pueden iniciar si gustan, siendo aún niñas, niños o bien también en una edad mayor. Eso es lo obligatorio. ¿Qué no es obligatorio? El miércoles de ceniza no es misa de precepto, por lo tanto no es obligatorio asistir a misa. La ceniza tampoco es obligatoria, de tal manera que si yo no me pongo ceniza, no estoy infringiendo absolutamente nada porque es algo que es opcional, algo que es auxiliar, algo que me recuerda, un signo que me ayuda a vivir este tiempo de Cuaresma. Si recibí la ceniza
¿Es obligatorio dejarla ahí todo el día hasta que se borre? No. Si yo trabajo en algún lugar y necesito tener cierta presentación, tengo que quitarme la ceniza. Una vez que la he recibido, si es que la recibí, me la puedo quitar. De tal manera que no es obligatorio tener la marca todo el día. ¿Es obligatorio tener la ceniza en la frente? No. La persona generalmente puede recibir la ceniza de acuerdo a las costumbres y tradiciones de su lugar. En Europa podemos decir que la mayoría de la gente recibe la ceniza en la coronilla y no se nota, haciendo referencia a lo que dice el Evangelio: cuando hagas ayuno o penitencia, que los demás no lo noten, que sea algo muy íntimo. Hay lugares donde prefieren dar testimonio y dicen: yo sí quiero que me vea la gente la ceniza. Bueno, eso es opcional, no es obligatorio ni recibir la ceniza, ni recibirla en la cabeza, ni recibirla en la frente, sino de acuerdo a las situaciones particulares. En este tiempo de pandemia, la ceniza para muchos es la pandemia misma. Nuestros enfermos, nuestros médicos, enfermeras, para ellos la ceniza no solamente de un día, sino de todo este tiempo es ese peso, esa carga, ese nerviosismo que están viviendo, y por lo tanto podríamos decir que ellos con mayor razón y los enfermos están dispensados de esta ceniza porque ya está hablando de la limitación humana, la situación que están viviendo, porque recuerda que la ceniza es polvo y no recuerda que esa es nuestra limitación humana. Tarde o temprano nos convertiremos en polvo porque todo lo material tarde o temprano se descompone y se hace polvo. Eso es en cuanto a la ceniza. En tiempo de pandemia, en muchos lugares se recomienda que la gente no salga de casa, sobre todo los más vulnerables, los que tienen miedo, los que tienen todavía en el pensamiento y en la mente la muerte de un ser querido y no quieren salir. Lo mejor es: quédate en casa. Pero es que yo quiero recibir la ceniza, quiero hacer mi acto penitencial. El acto penitencial lo puedes realizar en casa de la siguiente manera. Mira, puedes, por ejemplo, hacer la lectura del miércoles de ceniza que está indicada en el propio, es decir, en la liturgia para ese día. Es la misma lectura que utilizará el Papa, todos los obispos y todos los sacerdotes de ese día. ¿A qué lectura me refiero? Bueno, la lectura está tomada del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Capítulo 2, versículos del 12 al 18, y es una lectura que te invita a la conversión y al arrepentimiento, recordando que la ceniza tiene su origen especialmente en el libro de Jonás, que nos recuerda que una población iba a ser destruida, Nínive, por su gran pecado. Pero con la predicación de Jonás, la comunidad se arrepiente, se pone en ceniza, hacen penitencia y Dios los perdona. Así que la ceniza es como tener esta actitud de los ninivitas para pedir perdón, arrepentirse, tener un cambio de vida, y ese es el origen de la ceniza. El número de los 40 días se origina de que en la Biblia el número 40 significa tiempo de preparación. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio para purificar el mundo? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto para purificarse y llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo simbólicamente Cristo también preparando su misión en el desierto? 40 días. Así que no es tanto el número, sino lo que significa este número. Tener una actitud, estar abierto a una preparación para lograr grandes cambios. Así que esto es lo que podrías tomar en cuenta, esta lectura que te acabo de mencionar, que se hace en todas las partes del mundo. En algunos lugares la gente va a acudir a la iglesia y les podrán poner la ceniza, pero no es conveniente que el sacerdote toque a cada persona, porque si toca a una y luego a la que sigue, imagínate qué complicado. Y tenerse que estar sanitizando la mano después de una y después de otra es muy complicado también. Por eso se sugiere en los lugares donde vaya la gente y vaya a ver un sacerdote o ministro o laico que esté imponiendo la ceniza, tomará la ceniza y se la pondrá en la coronilla, incluso sin decir nada,
La persona estará manifestando que quiere arrepentirse y la siguiente persona. De esta manera, al dejar caer la ceniza, no hay contacto con el fiel para evitar cualquier infección, porque qué tal que el sacerdote estuviera contagiado y fuera asintomático, o bien el fiel fuera asintomático, en el momento del tocamiento ya habría un problema grave. Yo quiero recibir ceniza. Bueno, mira, si no quieres ir a la iglesia y vas a mandar a algún familiar, en algunas iglesias, yo no estoy de acuerdo en esto, pero en algunas iglesias han tenido la idea de poner en pequeñas bolsitas un poco de ceniza, o darle a la gente un poco de ceniza en una servilletita que lleve para llevarle a sus familiares. Ya he dicho que no es obligatorio. Lo que he dicho es que lo que sí sería esencial, fundamental, es el cambio de vida. Así que no se necesita la ceniza. Vamos a un breve corte y regresamos para seguir escuchando nuestro especial del miércoles de ceniza. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ya estamos de regreso para seguir escuchando nuestro especial del miércoles de ceniza.
Ya he dicho que no es obligatorio. Lo que he dicho es que lo que sí sería esencial, fundamental, es el cambio de vida. Así que no se necesita la ceniza. Yo quiero ceniza. Bueno, entonces vamos a recordar de qué se hace la ceniza. La ceniza se hace esencialmente de las palmas, cruces, custodias, palomitas, etcétera, que se hacen con las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Algunas de ellas tienen alguna estampita. ¿Qué pasa a la palma del año pasado? Ya se secó. Y como vamos a renovar nuestra fe el próximo Domingo de Ramos, esta palmita deja de tener un sentido particular y por eso hay que quemarla, indicando que ya se terminó este periodo que iniciamos el año pasado con el Domingo de Ramos. Así que se quema la palmita. Si tú quieres tener ceniza en tu casa, bueno, no puedes ir a la iglesia, lo que puedes hacer es quemar tu propia palmita. En realidad, todas las imágenes, incluso como esta que ya está deteriorada, las imágenes de los misales, de las hojitas de vida del alma, las estampitas de calendario que ya se dañaron, que no pueden ir a la basura, pero ya no las vas a usar, entonces se tienen que destruir. Lo que puedes hacer es, fíjate, con mucho cuidado, puedes poner en un recipiente como este tu palmita que se va a quemar rápidamente, precisamente porque está seca. Mira qué rápidamente se van quemando estas palmitas. No tardan sino unos cuantos segundos, incluso minutos en quemarse, y al consumirse podrás darte cuenta que precisamente se están convirtiendo ¿en qué? Bueno, una vez que se haya quemado la palmita, lo que tú puedes hacer si es que tuviera algunos fragmentos muy grandes de, digamos, de palmita que no se deshizo, tú con una cucharita así muy sencillamente lo aplastas hasta que quede totalmente cernido y de esta manera ya, mira, de esta manera ya cerniéndolo se convierte en ceniza. Yo quiero simbólicamente, aunque el sacerdote no me la ponga, ponerme la ceniza. Bueno, mira, así de sencillo, ¿ves? Con la palma de tu propia casa alcanza perfectamente para toda la familia, porque con una palmita se crea una gran cantidad de ceniza. Hay otra opción, y disculpa que me haya quedado marcado con la ceniza, y es la que proponen algunos de hacer la celebración en familia, un acto penitencial. Nos reunimos toda la familia, vamos a repartir un pequeño papelito a cada quien y platicando en la familia, después de leer la lectura que nos invita al arrepentimiento, tú, yo, tenemos que quemar algo en nuestra vida que no está funcionando, algo que no nos está sirviendo como familia, como pareja, como sociedad, y si no quieres decirlo y sabes qué es, entonces yo te invito a que lo escribas, así va a ser, lo vamos a escribir en este pequeño papelito que no sea muy grande. Cada quien en secreto puede decir, por ejemplo, voy a dejar de ser tan chismoso, voy a dejar de ver tanto tiempo mis videojuegos, voy a ser menos dependiente del celular, voy a dejar de tomar alcohol, voy a ser un poco menos indiferente con mi familia. Bien, si no quieres que nadie se dé cuenta, lo doblas y ya, se acabó. Si quieres que todo el mundo tome conciencia de qué es lo que vas a hacer y te ayuden a cumplirlo, bien. Pero si no, lo doblas y después, ¿qué van a hacer? Igual, la sugerencia es que en familia, diciendo, Señor, quiero convertir en cenizas esto que me está impidiendo vivir adecuadamente, bueno, pues exactamente lo mismo. Por eso te decía que tiene que ser un papel pequeñito para que no tengas problemas en tu casa y entonces, de esta manera, se consume. El simbolismo ya está claro. Quiero convertir en cenizas lo que está mal para que yo no me convierta en cenizas cuando muera, sino que mi espíritu tenga la vida eterna. De tal manera que una vez que ya se ha quemado, como puedes ver qué fácil, ese mismo papelito, si quieres ponerte ceniza, lo pones en tu frente y de esta manera podrías tener este gusto de ponerte la ceniza, aunque repito que no es obligatoria la ceniza.
Aquí están pues varias sugerencias, varias respuestas. Lo más importante es tu actitud, lo más importante es tu decisión de cambiar, de convertirte. Y recuerdo finalmente que la abstinencia de carne no es porque la carne te haga más pecador, porque si no los que comen pescado en la costa pecarían menos, y no siempre es así. Sino esto es porque la carne en los tiempos antiguos era muy cara comparada con el pescado, porque la gente iba a la ciudad donde estaba, casi todas las ciudades estaban junto a los ríos, junto a los lagos, lanzaba un anzuelo y los pobres, la gente que no tenía terrenos para sembrar, animales para criar, ¿de qué se alimentaba? La gente pobre de pescado. De tal manera que comer pescado, sobre todo el pescado económico, es me uno, me hago solidario con los pobres. Y si acaso también tiene otro significado. Si tengo dinero para comprar carne y pescado, y compro pescado o verduras y me estoy ahorrando una cantidad, ¿qué hago con esa cantidad? Se la doy a los pobres, me solidarizo con ellos. De tal manera que el ayuno y la abstinencia es me hago solidario con los pobres, con los que a veces no tienen que comer, siento un poco de hambre como ellos y lo que puedo obtener al alimentarme más económicamente lo convierto en generosidad para los demás. Sintetizando, lo esencial del miércoles de ceniza es un momento de reflexión en tu vida y un propósito de cambio y de mejoría. Lo obligatorio, el ayuno y la abstinencia el miércoles de ceniza. Lo que es opcional es la misa, que no es obligatoria, la ceniza, que no es obligatoria tampoco. Así que yo espero que con esta explicación todos vivamos una cuaresma como la mejor oportunidad para cambiar, una cuaresma que nos ayude a recordar que tarde o temprano nos convertiremos en ceniza y por lo tanto hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y en esta cuaresma especialmente no dejar de hacer oración por nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestros enfermos de COVID, por quienes ya han sido llevados a su presencia y seguir siendo responsables. De tal manera que si no tenemos que salir de casa y tenemos que cuidar el tesoro más grande que Dios nos ha dado, que es la vida, hagámoslo, porque con la vida podemos seguir viviendo los valores de la fe, del amor y de la esperanza. Que Dios les bendiga.